Hola, Dios te bendiga. Vamos a compartir juntos la palabra de Dios en esta oportunidad en Isaías 55, del 6 al 9. La semana pasada estuvimos viendo los 5 primeros versos de este capítulo. Espero que hayas podido disfrutar de los devocionales y de los audios que enviamos esta semana. Y si no lo estás recibiendo, en la descripción del video vas a encontrar un número de WhatsApp para escribirnos, así te lo hacemos llegar. El profeta Isaías dice lo siguiente: busquen al Señor mientras se deja encontrar, llámenlo mientras está cerca, que el malvado abandone su camino y el hombre perverso sus pensamientos, que vuelva al Señor y Él le tendrá compasión, a nuestro Dios que es generoso en perdonar, porque los pensamientos de ustedes no son los míos, ni los caminos de ustedes son mis caminos, dice el Señor. Como el cielo se alza por encima de la tierra, así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos a los caminos y a los pensamientos de ustedes. Este es el tema central de esta semana, es la bendición que viene por el arrepentimiento. Uno se puede preguntar, bueno, ¿dónde Isaías habla del arrepentimiento en este pasaje? No dice la palabra arrepentimiento, pero lo define perfectamente. Si uno tuviera que enseñarle a otra persona qué significa arrepentirse, esa palabra que en griego es metanoia, esa palabra que significa cambiar de pensamiento, es justamente esto. ¿Sí? Abandonar los propios caminos y pensamientos para adoptar los de Dios. Solo Dios puede llevarnos al bien que puede saciarnos y vitalizar toda nuestra vida y la vida de nuestras familias. Ahora, el profeta va a hablar justamente de dos cosas importantes. Y esta es la verdad espiritual, justamente. Va a decir que hay que tomar los caminos de Dios y los pensamientos de Dios, los cuales son más altos que los nuestros. Y da una expresión poética, así como el cielo es más alto que la tierra, así mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes. En esa expresión no está diciendo, que como yo soy Dios soy más inteligente que ustedes. No, no. Lo que Dios está diciendo es que Él tiene preparado para nosotros una nueva forma de pensar, una forma nueva de hacer las cosas. El planteo, la verdad espiritual, consiste en tomar los caminos y los pensamientos de Dios, abandonar los nuestros, para poder llegar a la bendición. Esa es la verdad espiritual. Ahora, esta verdad espiritual nos confronta, no es tan simple, así, qué fácil que es. No, no, el arrepentimiento para nada es fácil. De hecho, no es algo que nosotros podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Porque para poder uno arrepentirse, antes tiene que escuchar palabra de Dios. Porque uno no se puede arrepentir de, consigo mismo, de sí mismo, porque si no hay otra palabra que revele los caminos y los pensamientos de Dios, ¿cómo va a adoptarlos? Siempre uno va a estar girando en sus propios caminos y en sus propios pensamientos. Y esa es la razón por la cual repetimos una y otra vez los mismos pecados de siempre. El arrepentimiento desafía directamente lo que es nuestra inteligencia y nuestra voluntad. ¿Sí? Porque los caminos de Dios son aquellos medios que Dios da para llegar a la bendición. Ahora nuestra inteligencia nos dice, no, yo tengo los medios para llegar y hacer todas las cosas bien. Como dice Pablo ahí en Romanos 7, yo sé hacer el bien. El punto es que sé hacer el bien, quiero hacer el bien, puedo hacer el bien, pero las cosas no terminan bien. Las cosas empeoran. Es un poco lo que le pasaba a Job. Él había hecho todo bien, pero su situación era un desastre. Y el planteo que le hacen justamente los amigos de Job es, algo hiciste mal. Algo en el proceso salió mal para que estés así como estés. No es, eso es un pensamiento errado. No está la cuestión en el proceso, sino en los caminos de Dios. Por eso nuestra inteligencia se va a oponer al arrepentimiento, porque va a decir, bueno, yo sé cómo hacer las cosas, sé cómo se deben hacer las cosas bien, pero no salen bien. Y ahí está la gran cuestión en el arrepentimiento. Siempre la palabra de Dios
va a desafiar nuestra inteligencia. Por eso cada vez que recibamos palabra, probablemente no nos cierre la palabra de Dios, porque no va a ser compatible con lo que nosotros entendemos o nuestra forma de hacer las cosas. La inteligencia se aboca a crear métodos, estrategias, formas, es la que construye también los hábitos junto con la voluntad. Ahora, cuando Dios nos habla y nos plantea sus caminos, no coincide con los nuestros. La forma de vida que nos pide Jesús, el camino de Jesucristo, no es el mismo que el nuestro. El camino de Jesucristo es un camino de despojo, es un camino de cruz, es un camino de ofrecimiento, de brindarse, de darse al otro. No es el camino que nos marca el mundo, no es el camino que tomaría nuestra inteligencia para encontrar un bien. Sin embargo, es el que propone Dios. Ahora, también el arrepentimiento va a confrontar nuestros pensamientos, ¿sí? Va a confrontar nuestra voluntad. La palabra de Dios, cuando se revela, revela lo que Dios quiere, lo que Dios desea, los pensamientos de Dios. Y eso va a ir en contra de lo que nosotros queremos, a cómo pensamos las cosas, a nuestras propias reglas, a nuestras propias estructuras mentales. De hecho, nosotros construimos, para alcanzar el bien que queremos, una serie de justificaciones, una determinada cantidad de principios, tenemos una forma determinada de ver las cosas. Y cuando viene la palabra de Dios rompe con eso, destruye las fortalezas, las derriba y nos renueva la mente. Ahora ese renovar de la mente no es color de rosa, es dolor de cabeza, porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y confrontan directamente. La voluntad siempre va a querer, eh, siempre nos va a decir nuestra voluntad, vos podés, o lo contrario, vos no podés, ¿sí? Cualquiera de las dos. Lo importante es que la voluntad se va a centrar en lo que podés o no podés hacer vos, cuando los pensamientos que vienen de parte de Dios no están basados en tu fuerza o en tu poder, sino en el de Él, en las cosas que Dios puede hacer. Por eso tenemos que leer el todo lo puedo en Cristo, en Filipenses 4:13, complementado con Juan 15:5. Sin mí nada podéis hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está diciendo exactamente lo mismo. Yo nada puedo hacer sin Cristo y todo puedo hacerlo con Él. Ahora, ese poder, esa fuerza, Él pone el querer como el hacer. Esa fuerza de voluntad es dirigida por la palabra de Dios. Ahora, nuestra voluntad por nosotros mismos siempre nos va a decir, vos podés o no podés. Y va a tratar y va a confundir el arrepentimiento, la voluntad con lo que es el remordimiento, la culpa, y la inteligencia lo va a confundir con cambios que puede hacer por sí mismo. Sin embargo, tanto los caminos de Dios como los pensamientos de Dios nos van a desafiar a abandonar los propios caminos, a abandonar los propios pensamientos para adoptarlos de Él. Por eso empieza así el versículo 6 de Isaías 55, y es la acción a la cual nos desafía el profeta, que es buscar. ¿Sí? Quien no busca, obviamente, siempre quedará confiando en su propia inteligencia y no en aquella palabra que ha recibido de parte de Dios y que lo confronta a pensar y a mirar diferente. Y llamar a aquella persona que no llama es porque mantiene firme su voluntad en aquello que quiere hacer y cree poder hacerlo y no necesita de Dios. La persona que llama es aquella que confía en los pensamientos de Dios, en la palabra de Dios, en una nueva forma de ver las cosas, que no se justifica a sí misma, que no crea filosofías ni se basa en sus propios conocimientos, sino en seguir a Dios en los pensamientos que Él tiene. Obviamente los pensamientos de Dios no los, y ahí está la cuestión, por ser más altos que los nuestros, no llegamos a comprenderlos del todo.
la palabra que viene de parte de Dios transforma nuestra manera de pensar, pero aún así nosotros no podemos lograr pensar como Él. Para que en todo momento la gloria siempre sea de Él. El bien, cuando lleguemos al bien que estamos buscando, al bien que deseamos, podamos decir que no fue gracias a nuestra inteligencia ni gracias a nuestra voluntad, sino a la palabra de Dios que nos ha guiado a esa bendición. El arrepentimiento siempre lleva a la bendición porque se trata de los caminos de Dios y de los pensamientos de Dios, no de nuestra inteligencia y no de nuestra voluntad. Así que el desafío para esta semana es buscar a Dios, llamar a Dios, como tomando las palabras de Jesús en Mateo 7, del 7 al 8. Busquemos, pidamos, llamemos, o pedir, buscar y llamar. ¿Sí? Busquemos y confiemos en Él, abandonémonos en sus manos para que Él nos guíe a la bendición. Espero que puedas disfrutar de los devocionales que vendrán esta semana y bueno, te deseo una bendecida jornada.